3 hoteles donde los huéspedes pierden la memoria y despiertan en habitaciones diferentes. Introducción. Bienvenido de nuevo a la hora del pavor. Soy tu narrador y hoy te presento un compilado de 3 hoteles, 3 ubicaciones diferentes, 3 ciudades diferentes, 3 continentes completamente separados, pero todos comparten un fenómeno que desafía la lógica, que desafía la realidad y que ha dejado a decenas, posiblemente cientos, de huéspedes con traumas psicológicos que les han acompañado durante años. El fenómeno es simple, pero perturbador. Los huéspedes se duermen en una habitación, se despiertan en otra completamente diferente, pero no tienen recuerdo de cómo llegaron allí. Sus movimientos fueron registrados en las cámaras de seguridad, pero el video muestra algo que desafía cualquier explicación lógica. Están caminando, pero sus movimientos son robóticos, jerárquicos, como si alguien o algo los estuviera controlando, como si fueran marionetas siendo operadas por una fuerza invisible. Y lo más importante, lo que realmente hace que tu piel se erice, en todos los casos, cuando revisan las grabaciones de seguridad en detalle, ven a 2 siluetas. Una es el huésped, la otra es también el huésped. Pero hay dos versiones del mismo huésped, caminando simultáneamente en lugares diferentes. Esto no son casos de sonambulismo. Todos hemos escuchado historias de sonámbulos, personas que caminan mientras duermen, que hacen cosas sin recordarlas. Pero esto es diferente. Esto es algo mucho más perturbador. No son alucinaciones compartidas. No son errores de las cámaras de seguridad. Estos son fenómenos documentados, reportados a la policía, investigados por profesionales especializados en paranormal, y todos ellos permanecen sin explicación oficial. Algunos investigadores sugieren que lo que está sucediendo es un intercambio dimensional, que los huéspedes están siendo canjeados con versiones alternativas de sí mismos, de universos paralelos. Otras teorías sugieren que es un fenómeno de transferencia de conciencia, que existe algo en estos hoteles que puede transferir la mente de una persona a un cuerpo diferente. Lo que sabemos con certeza es esto: los huéspedes desaparecen de una habitación y aparecen en otra, y cuando regresan a la realidad de lo que sucedió, nunca vuelven a ser exactamente los mismos. Que comience la hora del pavor. Hotel 1, The Grandview Hotel, Las Vegas, Nevada, 2010-2014. The Grandview Hotel es un establecimiento de lujo ubicado estratégicamente en Las Vegas, Nevada. Construido en 1987 durante el boom de construcción de casinos en la ciudad, ha albergado a cientos de miles de huéspedes a lo largo de sus primeras décadas de operación. Era conocido por su arquitectura elegante de estilo moderno con toques Art Deco, sus servicios impecables y su ubicación privilegiada en el corazón del Strip, a solo 2 cuadras del Bellagio. El hotel cuenta con 650 habitaciones distribuidas en 32 pisos. Tiene varios restaurantes de clase mundial, un spa de lujo, un casino de última generación y una sala de conciertos que ha alojado a algunos de los artistas más famosos del mundo. Por todos los indicadores externos, era un hotel de 5 estrellas perfectamente normal. Pero entre 2010 y 2014, The Grandview experimentó un fenómeno extraordinario que fue documentado meticulosamente por la gerencia, reportado a la policía, investigado por profesionales paranormales, pero nunca explicado públicamente. La mayoría de la gente nunca ha escuchado sobre esto, porque el hotel trabajó duro para suprimir la información, porque sabían que si se filtraba, el hotel perdería todo su valor, porque ningún huésped querría hospedarse en un lugar donde desaparecerías de una habitación
y reaparecerías en otra. Todo comenzó el 14 de febrero de 2010, en el día de San Valentín, cuando una huésped llamada Susan Ramírez se registró en la habitación 847. Era una mujer de negocios de 42 años, gerente ejecutiva en una corporación farmacéutica multinacional. Estaba en Las Vegas para una conferencia profesional de 3 días. Se registró sola, planeando pasar 3 noches en el hotel, trabajar durante los días y disfrutar de la ciudad durante las noches. Según su testimonio, que fue documentado tanto por el hotel como por la policía local, la primera noche fue completamente normal. Se durmió alrededor de las 11 p.m. después de cenar en el restaurante del hotel. Pidió una ensalada César, agua con limón y postre de chocolate. El camarero la recordaba claramente. Se durmió en su cama, en la habitación 847, en el piso 8, con vistas a Las Vegas Boulevard. Pero a las 3:47 am exactamente, según el timestamp de las cámaras de seguridad, Susan despertó. Estaba confundida, desorientada, porque no estaba en la habitación 847. Estaba en la habitación 652, en el piso 6, a 2 pisos de distancia, en el lado opuesto del hotel. Su primera reacción fue pánico absoluto. Saltó de la cama. Su corazón estaba acelerado. Revisó la habitación. Todo era diferente. Las cortinas eran diferentes. Los muebles eran diferentes. Hasta el número de habitación grabado en la puerta era diferente. Ella corrió hacia la ventana. Verificó la vista. Confirmó que estaba en un piso diferente del hotel. Corrió al pasillo en bata de hotel. Encontró a un guardia de seguridad en el pasillo, un hombre llamado Marcus Williams, que trabajaba para The Grandview desde hacía 6 años. Susan corrió hacia él, claramente en pánico, y le explicó lo que había pasado. Le dijo que se había dormido en la 847 y se había despertado en la 652, que no tenía idea de cómo llegó allí, que recordaba acostarse, que no recordaba levantarse. Marcus, escéptico pero profesional, decidió acompañarla de regreso a su habitación original, la 847. Cuando llegaron al piso 8, Susan notó algo que la hizo frenar en seco. La puerta de la 847 estaba abierta, completamente abierta. Marcus entró primero, con la mano cerca de su radio, pero lo que vieron lo dejó congelado. En la cama de la 847 había alguien durmiendo, y era ella misma. Una mujer que se parecía exactamente a Susan Ramírez estaba durmiendo en la cama, con el mismo cabello, con el mismo cuerpo, con el mismo pijama que Susan había estado usando cuando se durmió. Susan gritó, un grito que fue escuchado por otros huéspedes en habitaciones adyacentes. Marcus entró corriendo, pero cuando miró la cama, no había nadie. La cama estaba vacía. Las sábanas estaban desordenadas, como si alguien acabara de levantarse, pero no había evidencia de quién. «Acabas de verlo», dijo Susan, temblando. «Acabas de verlo. Había alguien en la cama». «Llamaré a la gerencia», respondió Marcus. Estaba claro que él también estaba asustado, aunque trataba de ocultarlo. Fue entonces cuando Marcus revisó las cámaras de seguridad con su supervisor. Y lo que vieron fue algo que cambiaría todo. En el video podían ver a Susan saliendo de la habitación 847 alrededor de las 3:30 am. Su timestamp exacto era 3:28 am. Caminaba por el pasillo, pero sus movimientos eran extraños, muy extraños. Eran rígidos, mecánicos, como si estuviera bajo hipnosis, como si estuviera siendo controlada por una marioneta invisible. Sus brazos se movían de manera sincronizada. Sus pasos eran medidos, perfectos, como si fuera contando cada paso. Ella caminó hacia el ascensor, presionó el botón para bajar. Sus dedos se movieron con precisión quirúrgica. El ascensor llegó a los 3:33 am. Las puertas se abrieron. Ella entró.
Pero aquí es donde sucedió algo que no podía ser explicado. Mientras Susan estaba dentro del ascensor, bajando al piso 6, otra silueta entró en la habitación 847. Esta silueta se parecía exactamente a Susan. Tenía su mismo tamaño, su mismo cabello, su misma forma general del cuerpo. Pero cuando la cámara capturó su rostro, no estaba claramente visible, como si estuviera pixelado, como si la cámara no pudiera capturar su verdadera naturaleza, como si algo en el universo se rehusara a permitir que fuera grabada claramente. Esta silueta, esta cosa que se parecía a Susan, caminó hacia la cama, se metió bajo las sábanas y se quedó ahí, inmóvil, perfectamente quieta, como si fuera a esperar a que Susan regresara. Susan fue llamada a la oficina del gerente del hotel. El gerente, un hombre sofisticado llamado Richard Holloway, le ofreció una habitación diferente, completamente gratis. De hecho, no solo gratis, sino que le ofreció una suite de lujo, una actualización masiva a su reserva. También le ofreció $15,000 en crédito de hotel, todo con la condición de que no hablara sobre esto, que no lo reportara a la policía, que simplemente se olvidara de que sucedió. Susan aceptó. ¿Quién rechazaría $15,000? Pero el gerente, privadamente, estaba aterrado, porque estaba claro que algo estaba sucediendo en el hotel, algo que no podía ser explicado por la lógica normal. El gerente, Richard Holloway, decidió revisar los registros de incidentes. Quería ver si había algo similar. Cuando empezó a cavar en los archivos del hotel, especialmente en los registros privados de problemas de huéspedes, descubrió algo inquietante. El fenómeno había sucedido antes, no solo una vez, múltiples veces, docenas de veces. En hecho, revisando los registros desde 2007, había un patrón claro emergiendo. Cada mes, aproximadamente, un huésped reportaba haberse despertado en una habitación diferente. No uno, no dos. Cada mes, entre 1 y 3 huéspedes reportaban el mismo fenómeno. Cada vez que sucedía, la gerencia ofrecía dinero, grandes sumas de dinero, y los huéspedes aceptaban porque estaban asustados, porque no querían problemas, porque querían simplemente irse del hotel y olvidar que sucedió. Pero algo cambió en 2010. Los reportes comenzaron a volverse más frecuentes. Lo que era una vez al mes en 2007, 2008, 2009, comenzó a escalar a 2 veces por semana en 2010. Luego, una vez por semana. En 2011, había reportes casi diarios. Y lo más perturbador, los huéspedes que experimentaban este fenómeno comenzaron a reportar otros síntomas que se volvían más severos con cada incidente. Cambios de personalidad, amnesia parcial de ciertos eventos, flashbacks de vidas que no vivieron, recuerdos de lugares donde nunca habían estado, recuerdos de personas que nunca habían conocido. Algunos reportaron que tenían 2 conjuntos de recuerdos compitiendo en sus mentes, como si hubiera 2 versiones de ellos mismos, 2 historias de vida vividas simultáneamente, 2 realidades intentando ocupar el mismo espacio en su conciencia. Un huésped, Thomas Bradley, un hombre de 55 años que visitaba Las Vegas para una conferencia de abogados, reportó algo absolutamente perturbador. Después del incidente donde se despertó en una habitación diferente, Thomas dijo que podía sentir a la otra versión de sí mismo. Es como si, dijo Thomas a los investigadores, hubiera una conexión entre nosotros, como si ambos existiéramos en el mismo espacio, pero en diferentes capas de realidad. Puedo sentir lo que ella está viendo. Puedo acceder a sus recuerdos. Puedo, en ciertos momentos, casi ser ella. ¿Ella?, preguntaron los investigadores. Sí, la otra versión de mí. Ella es una mujer en la otra realidad. Yo siempre fui un hombre aquí, pero allá
Soy una mujer. Tengo un esposo llamado David. Tengo 2 hijas. Vivo en Milwaukee, no en Chicago. Mi vida es completamente diferente, pero puedo accederla, puedo sentirla, y ella también puede sentirme a mí. Thomas fue derivado a un psiquiatra. Los doctores concluyeron que estaba experimentando un episodio de disociación grave, pero Thomas insistía que no era una enfermedad mental, que era real, que podía acceder a los recuerdos de su otra vida en cualquier momento que quisiera. Los investigadores paranormales, que eventualmente fueron llamados, sugirieron una teoría aterradora, que lo que estaba sucediendo era un intercambio cuántico, que los huéspedes estaban siendo literalmente intercambiados con versiones alternativas de sí mismos de universos paralelos. El investigador paranormal principal, un hombre llamado Dr. Jonathan Pierce, pasó 3 semanas investigando The Grandview, mapeó anomalías electromagnéticas, colocó medidores de radiación, documentó temperaturas. Lo que encontró fue perturbador. Específicamente en los pisos 6, 7 y 8 del hotel había anomalías electromagnéticas masivas. Las lecturas eran consistentemente 300-400% más altas que en otros pisos. Las temperaturas fluctuaban de manera inexplicable. A veces, en un pasillo específico, la temperatura era 40 grados Fahrenheit más baja que en el pasillo adyacente, sin explicación física. Dr. Pierce también encontró que las cámaras de seguridad en estos pisos malfuncionaban regularmente, no siempre, pero en patrones específicos, especialmente alrededor de los ascensores y especialmente entre las 2 a.m. y las 5 a.m. Es como si, explicó Dr. Pierce al gerente del hotel, hubiera un portal aquí, un punto débil en la estructura de la realidad, algo que permite que 2 realidades ocupen el mismo espacio. Y este portal parece activarse principalmente durante la noche. El gerente estaba aterrado. ¿Un portal? ¿Qué se suponía que debía hacer con esa información? En 2014, después de más de 200 reportes documentados de huéspedes despertando en habitaciones diferentes, The Grandview Hotel fue cerrado para renovaciones exhaustivas. Los investigadores paranormales, contratados por el dueño del hotel, pasaron 6 meses en el hotel, documentando cada habitación, cada pasillo, cada rincón. Encontraron que las anomalías eran más severas en los ascensores, especialmente en el ascensor número 3, ubicado en el área norte del hotel. Cuando colocaban medidores de radiación en el ascensor, las lecturas se volvían erráticas, como si algo estuviera interfiriendo. El hotel fue renovado completamente. Todas las tuberías fueron reemplazadas. Toda la electricidad fue rewired desde cero. Todos los espejos fueron removidos del hotel y reemplazados con nuevos. Hasta la pintura fue cuidadosamente removida de todas las paredes y el hotel fue repintado completamente. Cuando el hotel reabrió en 2015, los reportes pararon completamente. No hubo ni un solo reportado de un huésped despertando en una habitación diferente. Pero los trabajadores que estuvieron presentes durante la renovación reportaron experiencias perturbadoras, que mientras trabajaban, especialmente en los pisos 6, 7 y 8, podían sentir presencias, que en ciertos pasillos podían ver reflejos de sí mismos en las paredes desnudas, reflejos que no estaban sincronizados con sus movimientos, reflejos que se movían de manera que desafiaba la física. Hoy en día, The Grandview Hotel continúa operando, pero hay una política no escrita. Ciertos pisos, específicamente los pisos 6, 7 y 8, no se alquilan nunca. Los empleados se rehúsan a trabajar en esos pisos. Los gerentes dicen que es porque están siendo renovados, pero la renovación ha estado en progreso durante años.
Los inquilinos ocasionales que accidentalmente se registran en esos pisos, que no saben de la política no escrita, reportan cosas extraordinarias, que pueden sentir que no están solos en sus habitaciones, que hay alguien más allí, alguien que se parece exactamente a ellos, alguien que está esperando. Hotel 2, The Crescent Moon, Kioto, Japón, 2009-2016. The Crescent Moon es un ryokan tradicional, un hotel japonés de lujo ubicado en el corazón de Kioto, Japón. Un ryokan es una institución completamente diferente a los hoteles occidentales. Es una experiencia de hospitalidad japonesa auténtica. Los huéspedes duermen en futones, en pisos de tatami. Comen comidas tradicionales kaiseki. Se bañan en baños tradicionales onsen. The Crescent Moon fue construido hace más de 300 años, posiblemente más. Es un edificio histórico, preservado cuidadosamente durante siglos, donde los huéspedes pueden experimentar la verdadera esencia de la hospitalidad japonesa tradicional. Está ubicado en una ubicación tranquila, rodeado de templos antiguos, jardines zen y bosques de bambú. O al menos, eso es lo que promete el sitio web del ryokan. Pero entre 2009 y 2016, The Crescent Moon fue el sitio de decenas de incidentes inexplicables que fueron cuidadosamente reportados a la policía local, documentados por las autoridades, pero que nunca fueron públicamente revelados. El propietario del ryokan, un anciano respetado llamado Masaru Yamamoto, trabajó directamente con la policía para mantener los incidentes en secreto. El patrón era similar al del Grandview Hotel en Las Vegas, pero con variaciones perturbadoras. Los huéspedes se registraban, se iban a dormir en sus futones y luego despertaban en habitaciones diferentes. Pero en The Crescent Moon, los huéspedes reportaban cambios mucho más severos en sus cuerpos y mentes. Un huésped, una mujer de 35 años llamada Keiko Tanaka, se durmió en la habitación 203. Era una ejecutiva exitosa de una corporación tecnológica. Se durmió en su futón alrededor de las 11 p.m. Se despertó en la habitación 404 a las 3:15 a.m. Pero cuando despertó, no sabía su propio nombre. No sabía dónde vivía. No sabía cuántos años tenía. No sabía si tenía una familia. No sabía nada. Solo sabía que algo estaba terriblemente, profundamente mal. El personal del ryokan fue llamado. Encontraron a Keiko desorientada, asustada, confundida. Fue llevada a la oficina del propietario. Masaru Yamamoto llamó a su esposo inmediatamente. Cuando el esposo de Keiko llegó al ryokan, casi no reconoce a su esposa, porque ella no lo reconocía a él. «¿Quién eres?», preguntó Keiko. «Soy tu esposo», respondió él. «Hemos estado casados durante 12 años. Tenemos 2 hijos. Vivimos en Tokio». Keiko parpadeó, confundida. «No, eso no es correcto. Yo estoy soltera. He sido soltera toda mi vida. Nunca me caso. Vivo sola. Vivo en Hiroshima. Trabajo como bibliotecaria». Su esposo la miró con horror, porque Keiko nunca fue bibliotecaria, nunca vivió en Hiroshima. Keiko era ejecutiva en Tokio, estaban casados, tenían 2 hijos. Esto estaba completamente fuera de carácter. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Keiko comenzó a temblar, cerró los ojos, y cuando los abrió, parecía diferente, como si alguien diferente estuviera mirando desde dentro de su cuerpo. «Espera», dijo Keiko, pero con una voz diferente. Una voz que sonaba como Keiko, pero también como alguien más. «Espera, sé quién soy ahora. Recuerdo, tenemos una casa en Tokio. Es gris, con una puerta roja. Nuestros hijos se llaman Yuki y Tomás. Yuki tiene 10 años, Tomás tiene 7. El esposo de Keiko cayó de rodillas. «¿Keiko? ¿Eres tú?» «Sí, pero no completamente. Es complicado. Hay otra versión de mí. Ella está aquí también. Puedo sentirla. Es como si estuviera de pie detrás de mí, mirando sobre mi hombro.
accediendo a mis recuerdos, esperando. A lo largo de las próximas horas, Keiko fue llevada al hospital. Fue examinada por doctores. No encontraron nada físicamente mal con ella. No había daño cerebral. No había daño neurológico. Pero psicológicamente algo estaba profundamente alterado. Keiko reportó que podía sentir a la otra versión de sí misma, que podía acceder a sus recuerdos, que en ciertos momentos, particularmente alrededor de las 3-4 a.m., podía ver a través de los ojos de esta otra versión. Es como si, describió Keiko a los investigadores de la policía, ella estuviera de pie justo detrás de mí, tan cerca que casi puedo sentir su aliento, y en ciertos momentos se inclina hacia adelante. Y por un segundo, por un breve segundo, son sus ojos los que estoy usando. Son sus recuerdos los que estoy viendo. Los investigadores paranormales que fueron llamados revisaron las cámaras de seguridad del Ryokan. Lo que vieron fue aún más perturbador que en The Grandview Hotel. En el video, Keiko salía de la habitación 203 alrededor de las 2:30 a.m. Caminaba de manera robótica hacia el ascensor, pero mientras caminaba, su imagen comenzaba a fliquear, como si estuviera alternando entre su forma normal y una forma completamente diferente, como si su realidad estuviera alternando entre dos versiones simultáneamente. Las grabaciones eran glitchy, inestables, como si la cámara misma no pudiera capturar adecuadamente lo que estaba sucediendo. La imagen de Keiko aparecía y desaparecía. Su posición cambiaba de manera que no coincidía con su movimiento. Luego, en el video, la silueta de Keiko entraba en la habitación 404 y ella se metía en el futón. Pero aquí está lo verdaderamente aterrador. Después de que Keiko se metía en el futón, otra silueta salía de la habitación 404. Esta silueta también se parecía a Keiko. Caminaba exactamente como Keiko. Tenía el mismo cabello, el mismo cuerpo, la misma forma general. Pero cuando pasaba frente a la cámara, su rostro se veía diferente. No completamente diferente, pero alterado. Como si fuera una versión ligeramente alterada de Keiko. Como si fuera Keiko, pero de una realidad alternativa. Una versión donde vivía diferentemente, donde hizo diferentes elecciones, donde llegó a ser una persona diferente. Esta silueta, esta cosa, caminaba lentamente hacia la habitación 203. Entraba silenciosamente y se metía en el futón. Los investigadores paranormales sugirieron que lo que estaba sucediendo era un intercambio dimensional consciente, que no solo estaban siendo intercambiados, sino que había una inteligencia coordinando los intercambios, una entidad que estaba orquestando deliberadamente quién se intercambiaba con quién. El doctor Hiroshi Nakamura, un investigador paranormal de renombre internacional, llegó a Kioto para investigar. Lo que encontró fue alarmante. En The Crescent Moon, la actividad electromagnética era diferente a The Grandview Hotel. No era más alta, era diferente. Era casi como si hubiera un patrón deliberado, un código, una comunicación. Esto no es aleatorio, dijo Dr. Nakamura a los propietarios del Ryokan. Algo en este edificio está comunicándose. Algo está tratando de contactar con nosotros, o más específicamente, con los huéspedes. Dr. Nakamura descubrió que los incidentes ocurrían siempre con huéspedes específicos, no con todos los huéspedes, solo con aquellos que cumplían ciertos criterios. Tenían que estar solos, tenían que estar visitando Japón por primera vez y, curiosamente, tenían que estar en cierta fase de sus vidas, carreras de transición, relaciones que se terminaban, decisiones importantes pendientes. Es como si, especuló Dr. Nakamura, algo en este Ryokan
estuviera buscando personas que estén en momentos de incertidumbre en sus vidas, personas que, en cierto sentido, están entre dos realidades, entre dos versiones de sí mismas, y luego les está mostrando qué hubiera pasado si hubieran hecho diferentes elecciones. Entre 2009 y 2016, 47 incidentes fueron documentados en The Crescent Moon. 47 huéspedes se despertaron en habitaciones diferentes. Y todos ellos reportaron la misma cosa, que podían acceder a los recuerdos de una versión alternativa de sí misma, una versión que vivió una vida completamente diferente. Pero lo más perturbador fue descubierto cuando los investigadores paranormales comenzaron a entrevistar a los huéspedes meses después del incidente. Lentamente, sus personalidades comenzaban a cambiar. No gradualmente. De repente, un huésped, un profesor de universidad llamado Takeshi Sato, fue intercambiado en noviembre de 2013. Después del incidente, parecía que su vida continuaba normalmente. Pero 6 meses después, en mayo de 2014, Takeshi renunció a su trabajo sin explicación. Vendió su casa, dejó Japón y se mudó a Nueva Zelanda, donde comenzó una carrera completamente nueva, completamente diferente a la que había tenido. Cuando los investigadores lo contactaron, Takeshi explicó: experimenté la vida que podría haber vivido. La versión de mí que se fue a Nueva Zelanda cuando tenía 22 años. Y cuando regresé a mi vida original, me di cuenta de lo que había desperdiciado. Pasé 20 años en una carrera que odiaba, en una ciudad que odiaba, así que simplemente dejé de vivir esa vida y comencé la vida que debería haber vivido todo el tiempo. Masaru Yamamoto, el propietario del ryokan, estaba devastado. Él adoraba su ryokan, lo había heredado de su familia, había trabajado durante 40 años para mantenerlo como un lugar de hospitalidad auténtica. Pero ahora era un lugar de terror, un lugar donde los huéspedes desaparecían en la noche y se convertían en personas diferentes. En 2016, después del incidente número 47, Masaru Yamamoto tomó una decisión: cerró The Crescent Moon permanentemente, no para renovaciones, permanentemente. Puso el edificio en venta. Se rehusó a vender a cualquiera que planeara reabrirlo como hotel. Eventualmente, fue comprado por una organización religiosa que lo convirtió en un templo. Lo santificaron, lo purificaron. Pero incluso después de la santificación, los monjes que vivían allí reportaban experiencias extrañas durante las noches. El edificio, que alguna vez fue un símbolo de hospitalidad y tradición, ahora está sellado, cerrado, abandonado la mayoría del tiempo. Hay historias de que en las noches, especialmente entre las 2 a.m. y las 5 a.m., puedes escuchar sonidos de movimiento dentro del edificio, pasos, voces, como si múltiples versiones de las mismas personas estuvieran viviendo simultáneamente dentro de sus paredes. Hotel 3, The Obsidian Tower, Buenos Aires, Argentina, 2012-2019. The Obsidian Tower es un rascacielos de lujo ubicado en el corazón de Buenos Aires, Argentina. Fue construido en 2005 como un símbolo de modernidad, progreso y desarrollo en la capital argentina. Es un edificio de 48 pisos, brillante, reluciente, hecho con vidrio negro obsidiana que refleja el cielo de la ciudad. El hotel tiene 400 habitaciones de 5 estrellas, distribuidas entre los pisos 15 y 48. Los pisos inferiores contienen restaurantes, bares, spas y una discoteca de moda que es famosa en toda Buenos Aires. The Obsidian Tower representa lo mejor de la hospitalidad moderna latinoamericana. Pero entre 2012 y 2019, The Obsidian Tower fue el sitio de los incidentes más perturbadores de los 3 hoteles. Porque aquí, el fenómeno no era solo que los huéspedes desaparecieran de una habitación y reaparecieran en otra. Aquí,
Los huéspedes desaparecían físicamente durante horas y cuando reaparecían no sabían dónde habían estado. El primer incidente ocurrió el 3 de marzo de 2012. Un huésped, un abogado de 38 años llamado Diego Romero, se registró en la habitación 2847, ubicada en el piso 28. Era su primera vez visitando Buenos Aires. Estaba en la ciudad para una conferencia legal de 3 días. Diego se fue a dormir alrededor de las 11:30 p.m. Estaba cansado después del vuelo desde Sao Paulo, donde vivía y trabajaba. A las 3:22 a.m. exactamente, Diego despertó, pero no en su habitación. No estaba en el hotel, no estaba en Buenos Aires, no estaba en Argentina. Diego despertó en una ciudad que no reconocía. Los edificios eran diferentes, las calles eran diferentes. El idioma de los carteles era diferente. La gente que caminaba por las calles tenía características faciales que no eran típicas de Argentina. Parecían ser del Medio Oriente. Parecían ser de Turquía, quizás, o Irán. Diego estaba en pánico total. Corrió hacia un transeúnte. ¿Dónde estoy?, preguntó en portugués, luego en español. ¿Dónde está Buenos Aires? El transeúnte lo miró confundido. ¿Hablas farsi?, preguntó. ¿O inglés? Inglés, respondió Diego. ¿Dónde estoy? Estás en Teherán, respondió el transeúnte. ¿Estás bien? Pareces desorientado. Diego sintió que su mundo se derrumbaba. Teherán. ¿Cómo fue posible? Hace unos minutos estaba durmiendo en Buenos Aires, ahora estaba en Irán. Diego corrió hasta encontrar un policía, explicó su situación. El policía lo miró suspicazmente, pero eventualmente lo ayudó. Diego fue llevado a la embajada brasileña. Fue interrogado. Fue examinado por doctores. No había explicación. No había registro de cómo Diego llegó a Irán. No había registro de su pasaporte siendo escaneado en ningún aeropuerto. No había registro de él comprando un boleto de avión. Simplemente había aparecido en Teherán. Después de 24 horas de investigación, los brasileños fueron capaces de arreglar que Diego fuera deportado. Lo pusieron en un vuelo a Sao Paulo. Cuando llegó a Sao Paulo, Diego fue interrogado nuevamente. Y entonces sucedió algo extraordinario. Diego despertó en su cama en Sao Paulo, en su apartamento. Era como si los últimos 2 días hubieran sido un sueño vívido y aterrador, pero un sueño. Pero su pasaporte estaba lleno de sellos de Irán. Su ropa esmellía a comida de Oriente Medio. Había 6.000 reales brasileños faltantes de su cuenta bancaria, explicado por un retiro de efectivo en Teherán. Diego corrió de regreso al Obsidian Tower. Encontró su habitación. Su cama estaba vacía, sin arreglar, como si no hubiera dormido en ella. Pero la recepción del hotel confirmó que había terminado su estadía, que se había ido temprano por la mañana. Los gerentes del hotel revisaron las cámaras de seguridad. Mostraban a Diego entrando en su habitación a las 11:30 p.m. Y luego, nada. No hay grabación de él saliendo. No hay grabación de él en los ascensores. No hay grabación de él en el vestíbulo. Simplemente desapareció de la grabación a las 3:22 a.m. Pero aquí está lo extraordinario. A las 3:22 a.m., en el mismo momento exacto en que Diego desaparecía de las cámaras de seguridad del hotel, había una anomalía severa en el video, una distorsión, un glitch, como si alguien o algo estuviera interfiriendo deliberadamente con la grabación. El gerente del Obsidian Tower, una mujer llamada Valentina Morales, estaba aterrada. Contactó a los investigadores paranormales, contactó a la policía, contactó a científicos, pero nadie podía explicar qué había sucedido. Y entonces comenzó a suceder de nuevo. No una vez, no 2 veces, regularmente. Cada pocos meses, un huésped desaparecía de su habitación
y reaparecía en una ciudad completamente diferente en el mundo. Un huésped desapareció de Buenos Aires y reaparecía en Bangkok, Tailandia. Otro desapareció y reaparecía en Estambul, Turquía. Otro desapareció en Buenos Aires y reaparecí en Reykjavik, Islandia. Pero aquí está lo más aterrador. Los huéspedes que experimentaban esto reportaban que mientras estaban en estas otras ciudades, podían sentir que alguien más estaba viviendo su vida en Buenos Aires, que había alguien durmiendo en sus camas en The Obsidian Tower. Un huésped, una mujer llamada María Fernández, que desapareció de Buenos Aires y reaparecía en Singapur, describió: era como si yo estuviera en Singapur, pero también estuviera de regreso en la habitación del hotel. Podía sentir la cama bajo mi cuerpo, podía sentir las sábanas, podía sentir el aire acondicionado del hotel, pero también estaba en Singapur, caminando por las calles, experimentando la ciudad. Era como si mi conciencia estuviera dividida, parcialmente aquí, parcialmente allá, como si hubiera dos versiones de mí viviendo simultáneamente. Los investigadores paranormales, ahora muy preocupados, comenzaron a investigar The Obsidian Tower exhaustivamente. Colocaron sensores en todas las habitaciones. Instalaron medidores de radiación en todos los pisos. Mapearon anomalías electromagnéticas. Lo que descubrieron fue algo nunca antes visto en un lugar paranormal. The Obsidian Tower no tenía un punto focal de actividad, como en los otros dos hoteles. Aquí, la actividad era distribuida por todo el edificio. Cada piso tenía anomalías electromagnéticas. Cada piso tenía temperaturas anormales. Cada piso tenía patrones de interferencia de cámara. Pero había un patrón. Las anomalías eran más fuertes en las habitaciones con números pares. Las habitaciones 2847, 2846, 2844, 2842, todas con números pares experimentaban incidentes. Las habitaciones con números impares, no. Es como si, explicó el investigador paranormal, Dr. Carlos Méndez, hubiera un código binario, una alternancia entre dos estados de realidad. Las habitaciones con números impares están ancladas en esta realidad. Las habitaciones con números pares son portales, puntos de transición entre dimensiones. Los huéspedes que duermen en estas habitaciones están siendo seleccionados por algo, seleccionados para ser intercambiados con versiones alternativas de sí mismos en otras ciudades del mundo. Pero la pregunta que perseguía a los investigadores era: ¿por qué estas ciudades específicas? ¿Por qué Teherán? ¿Por qué Bangkok? ¿Por qué Estambul? ¿Había un patrón? ¿Una razón? Dr. Méndez mapeó las ciudades donde los huéspedes reaparecían y descubrió algo que hizo que su sangre se helara. Las ciudades no estaban distribuidas aleatoriamente en todo el mundo. Todas ellas, sin excepción, eran ciudades con una historia de ocupación dimensional. Ciudades donde antiguas leyendas hablaban de puertas entre mundos. Ciudades donde paranormales habían reportado avistamientos de entidades multidimensionales. Teherán, Bangkok, Estambul, Singapur, Estambul, Tokio, Londres. Todas estas ciudades compartían una cosa: leyendas antiguas de viajeros dimensionales, relatos de personas que desaparecían en ciertos lugares y reaparecían en otros, en momentos diferentes. Es como si, teorizó Dr. Méndez, The Obsidian Tower fuera conectándose con una red antigua, una red de portales que ha existido durante miles de años, lugares antiguos donde las realidades se solapan, y The Obsidian Tower, construido accidentalmente en un punto donde esta red antigua intersectaba, se convirtió en parte activa de esta red. En 2019, después de 37 incidentes documentados, y después de que una investigadora paranormal, una mujer llamada Dr. Alejandra Santos, desapareció de The Obsidian Tower
y nunca fue encontrada en ninguna ciudad alrededor del mundo. El hotel fue cerrado, permanentemente. El dueño del hotel, un hombre de negocios llamado Roberto Alfonsín, simplemente decidió cerrar las puertas y dejarlas cerradas. El edificio ha permanecido vacío desde 2019, pero los reportes persisten. Personas que viven en edificios adyacentes reportan ver luces en las ventanas de The Obsidian Tower durante la noche. Reportan escuchar voces. Reportan ver siluetas de personas caminando por los pasillos. Personas que desaparecen cuando intentas enfocarlas directamente. Some occurrences suggest that the Obsidian Tower continues to function as a portal, even while abandoned. That it continues to pull people from all over the world, exchanging them with alternate versions of themselves. Epílogo y conclusión. Los misterios sin resolver. Los 3 hoteles permanecen. The Grandview Hotel en Las Vegas, reformado pero misterioso. The Crescent Moon en Kioto, convertido en templo pero perturbador. The Obsidian Tower en Buenos Aires, completamente abandonado, completamente sellado. Pero los incidentes no han cesado, han continuado, documentados en lugares alrededor del mundo. Las leyendas de intercambios dimensionales persisten. Las historias de personas que desaparecen de un lugar y reaparecen en otro permanecen. La pregunta permanece. ¿Qué está sucediendo? ¿Son estos hoteles accidentales portales a dimensiones alternativas? ¿O es algo más siniestro, algo inteligente que deliberadamente está extrayendo personas de una realidad a otra? Y más perturbador aún, si fue reemplazado por una versión alternativa de sí mismo, ¿cuál es el real tú? ¿La versión que se fue de la habitación? ¿O la versión que se despertó en ella? Los investigadores paranormales que han estudiado estos casos sugieren que la respuesta podría ser ambos, que no existe una versión real, que todos nosotros existimos en múltiples realidades simultáneamente, que estos hoteles simplemente han encontrado una manera de hacernos conscientes de ello. Y si es así, entonces la pregunta verdaderamente aterradora es: ¿cuántas veces ya ha sucedido? ¿Cuántas veces ya has desaparecido de una habitación y despertado en otra sin recordar haber sido intercambiado? ¿Cuántas versiones de ti existen en universos paralelos, viviendo vidas ligeramente diferentes? Esta ha sido la hora del pavor. Gracias por acompañarme en este viaje a través de 3 de los lugares más perturbadores del mundo. Lugares donde la realidad se rompe, donde los huéspedes desaparecen y donde la verdadera pregunta no es dónde van, sino quiénes son cuando regresan. Recuerda, la próxima vez que te vayas a dormir en un hotel y despiertes en una habitación diferente, sin recordar haber caminado, sin recordar haber sido movido, recuerda estos 3 hoteles y recuerda que podría no ser sonambulismo, podría ser mucho, mucho peor.